voy a contar cómo pueden hacer para buscar trabajo acá en Malta. Dios mío, ese ruido. Hey, ¿qué tal amigos de Viajando en Forma? Bienvenidos al video de esta semana. Así como lo escucharon, les voy a contar hoy y les voy a compartir 5 claves básicas que ustedes siguiendo estos pasos seguro van a conseguir el trabajo acá en Malta. ¡Wow! Ahí les estoy dando la solución. Así que bueno, sin mayor preámbulo, aquí vamos. Lo primero, obviamente, que tienes que realizar es preparar el CV o la hoja de vida. Si tú estás buscando trabajo como mesero, de pronto no tienes mucho nivel de inglés y consideras que vas a empezar desde cero aplicando a un trabajo de estos, te recomiendo que hagas la Europass, que es el formato europeo. Acá debajo te voy a poner el link para que vayas y diligencies todo. Es un link y es un formato donde solamente tienes que poner tus datos y él al final te va a generar la CV. Digamos que es un formato no muy formal, es como llamamos en Colombia una 12 segundos después. Hoja Minerva, un formato Minerva. Digamos que es para un trabajo no calificado, pero que les va a servir muchísimo. Entonces no olviden poner en la hoja de vida toda la información de ustedes. Fundamental poner número maltés, la dirección donde se están quedando acá en Malta. No importa si todavía no han definido el tema del alojamiento, pero deben de poner una dirección o al menos que ellos sepan en qué ubicación o en qué parte de la isla están. Poner el correo electrónico, ¿sí? La nacionalidad, eso es muy importante también porque es importante que ustedes desde un principio dejen saber o pregunten si ellos les van a ayudar a tramitar el Work Permit. Obviamente poner toda su experiencia ahí en la hoja de vida, todos los conocimientos, capacidades, todo lo que saben hacer ustedes ahí. Y les doy un dato curioso, la verdad coloquen cosas más de lo que saben hacer. O sea, digamos que a veces uno acá viene y uno necesita trabajo como mesero y uno nunca ha trabajado como mesero. Coloquen información ahí y coloquen que ustedes tienen experiencia, coloquen que ustedes saben cómo tomar órdenes, saben cómo limpiar la mesa. Bueno, ahí yo les dejo ese dato como cosa ahí, ¿sí? No se vayan a limitar diciendo, no, es que yo nunca he trabajado como mesero, nunca. Vayan, busquen en Google una hoja de vida de un mesero y cópiense y péguenla ahí. Bueno, así pasa para los demás trabajos, ¿sí? No se vayan a asustar ni se vayan a limitar diciendo, no, es que yo nunca he trabajado como esto. O sea, estamos acá y nos toca vendernos y nos toca buscar y aspirar a ese trabajo como sea. Ustedes tienen habilidades, capacidades para desarrollar un arte, tienen experiencia, cursos. Es importante que lo coloquen y fundamental también, ojo a esto, coloquen el nivel de inglés, ¿sí? Si obviamente ustedes tienen un A1 que es muy básico, coloquen que tienen un A2. Entonces no vayan a colocar A1 o básico, coloquen un A2 o un intermedio, ¿sí? Así no tengan mucho para que los llamen al menos y los tengan como candidatos preseleccionados al menos y los consideren como opciones para que al menos los llamen y ustedes tengan la oportunidad de ir a la entrevista y al menos venderse con su actitud, ¿sí? Si ustedes colocan de una vez cero inglés muy básico, va a ser más complicado y pueda que no los llamen. Anoten esos tips ahí como recomendaciones. Yo, o sea, así estoy como... Yo ya lo comprobé, compruébalo tú también. Y bueno, como segunda recomendación, empiecen a compartir esta hoja de vida en todo lado acá en Malta, ¿sí? Lo primero que deben hacer, busquen en Facebook. Es la verdad la forma más práctica de conseguir trabajo acá en Malta. Igual también, únanse a los grupos. Hay grupos. Si ustedes están buscando trabajos como cleaner, hay cleaners en Malta. Entonces únanse al grupo. Si están buscando en iGaming, hay Gaming Malta. Si están buscando en cine y todo eso, también hay grupos de eso. Si están buscando como waiter, hay grupos sobre eso. Las otras páginas que sirven también para buscar empleo se las voy a dejar acá en la descripción del video, que está Jobs Malta Park. También ahí postean mucha información. Y obviamente LinkedIn, si ustedes están buscando un trabajo más profesional, tengan su hoja de vida actualizada en LinkedIn y compartan, agreguen gente, busquen grupos ahí,
únanse a las empresas, denle like a las empresas y empiecen a seguirlos. Ellos a veces postean, se busca gente y ellos están incluso mirando gente que esté acá en Malta y que tenga ciertos perfiles, así que tengan actualizados los perfiles en LinkedIn, que funciona mucho más que todo para trabajos profesionales. Bueno, y ya si ustedes hicieron esto, estar muy pendiente del celular porque los pueden llamar en cualquier momento, y mientras están esperando, salgan a la calle, impriman unas hojas de vida y vayan directamente a los restaurantes, a los hoteles, a las tiendas y empiecen a preguntar y a dejar las hojas de vida por todo lado. Muy pendientes del celular, es importante que ya tengan el número maltés, que tengan minutos o internet para que ustedes puedan estar constantemente chequeando si les llegó algún mensaje o algo, tengan ahí datos, listo. Tengan presente también en mente la dirección, los datos generales, porque los pueden llamar a ustedes y ustedes están en la calle repartiendo hojas de vida o están estudiando o algo y no saben de dónde los llaman. Entonces anoten en su celular, por ejemplo, a dónde han enviado las hojas de vida, más o menos tengan una idea para que cuando los llamen ustedes tengan claro de dónde los están llamando. Si no, pregunten, ¿sí? Si ustedes no entienden cuando los están llamando, porque eso pasa, uno a veces se pone nervioso o uno no entiende el inglés muy bien, digan que por favor les envíen la información por correo electrónico, que en la hoja de vida está el correo electrónico, o ustedes le confirman ahí el correo electrónico a la persona que los está llamando y le dicen: I'm sorry, I'm on the street, I cannot hear you properly, could you please send me or give me all the details by email. Y ellos le van a enviar toda la información y usted va a tener claro de dónde lo están llamando. Si le están agendando una cita, le van a enviar la dirección y todo, más claro y más fácil, ¿listo? El otro tip que es muy importante también es, y que funciona acá en Malta, y yo creo que en todo lado, no, Malta no es la excepción, es el voz a voz. Siempre recomienda, haz amigos y coméntales: estoy buscando trabajo, si sabes de algo, por favor déjame saber. Y acá en Malta funciona mucho que a veces no depende de tu experiencia ni tu capacidad ni nada. Es si eres el amigo de tal persona y tal persona me cae bien, te contrata y ya. Entonces es importante hacer parte del círculo social acá en Malta. Relaciónate con más gente, haz amigos, amistades y recomiéndales trabajo, pásales la hoja de vida. A donde vayas, no te dé pena. Todo el mundo está buscando trabajo acá en Malta, es muy normal. Todos tenemos que trabajar para conseguir dinero y para comer, así que no te dé pena si ese es tu caso. Entonces hay que tocar todas las puertas. Las personas que uno menos piensa resultan ayudándole en la vida. Entonces estén muy abiertos a cualquier conversación que se les presenten, a cualquier oportunidad de una. Digan: ay, yo sé hacer tal cosa, yo tengo experiencia en eso, no te preocupes, pasen una propuesta. Digan: mira, yo estoy trabajando, yo estoy estudiando, tengo aspiraciones, quiero mejorar, mi inglés estoy estudiando inglés, o quiero aprender sobre marketing, o quiero seguir estudiando contabilidad, o quiero, no sé, sé sobre obras, o sé sobre arte, sé sobre arquitectura, bueno, en fin, anyway, ok. Ya como paso final, cuando ustedes ya consigan ese trabajo, los llamen, le agenden una entrevista, ir puntuales. Son cosas que sobra decir porque ya todos sabemos que hay que llegar puntual, hay que vestirnos apropiadamente para una entrevista, y bueno, ya depende de cada persona a que haya aplicado para que se informe de las empresas, sepa qué decir y cómo venderse. Esto ya depende de cada persona, así que lo dejo a consideración tuya. ¿Listo? Cuando empieces a trabajar, porque a veces pasa que los envían a pruebas, siempre firmen la planilla de asistencia allá en las empresas. Siempre firmen o envíen un mensaje de texto: hoy trabajé de tal hora a tal hora, ¿sí? Y vaya manejando usted un Excel o un papel donde vaya anotando todo esto. Firme siempre y tome fotos. Si usted firma algo allá en la empresa donde vaya, que usted hizo ya su turno, tome una foto a la planilla donde usted firmó y guarde evidencia para cuando le vayan a pagar. Obviamente siempre preguntar en las entrevistas cuánto me van a pagar y dejar a pegar no. Bueno, pronto pueda que le peguen en el trabajo, casos se han visto, pero no. Pregunte cuánto le van a pagar, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Si ven, me confundí. Pero sí, siempre muy pendientes, preguntar todo en las entrevistas, dejar todo claro y decir que ustedes necesitan un work permit, que por favor les ayuden. La verdad, si no les ayudan a work permit, no sirve ese trabajo porque ustedes necesitan los papeles y no pueden dejar para última hora aplicar porque les toca irse de acá. Entonces, preguntar en la entrevista cómo va a ser el proceso para sacar el work permit, si la empresa va a asumir el costo o si ustedes lo van a asumir, o si lo van a subir mitad y por mitad. Es mejor dejar eso todo claro. Qué tipo de contrato, qué requisitos se necesitan, empezar a listar ustedes los documentos para primero
sacar el Work Permit. Eso pasa acá en las empresas. El primer paso es sacar el permiso de trabajo. Ya cuando la empresa le dice, listo, usted va a ser el candidato para este cargo, es aplicar al Work Permit. Entonces ellos le van a enviar un papel con todos los requisitos que debes alistar. Por ejemplo, el seguro que debes adquirirlo. Acá debajo les dejo el seguro que yo recomiendo, la Ferla, es el seguro más económico acá y el que les va a servir, es la mejor opción. Sí, digamos, es súper sencillo, pero la verdad no se justifica como invertir demasiado dinero en un seguro solamente para aplicar al Work Permit, sabiendo que ya pronto ustedes reciban el Work Permit, van a tener derecho a la salud. Entonces acá les dejo la información también. Deben de tener ya definido, si ustedes ya saben dónde les va a quedar la oficina, dónde les va a quedar el trabajo, les definan vivir cerca. Les recomiendo vivan cerca a la escuela o vivan cerca al trabajo, y obviamente tienen que firmar el contrato de arriendo con el dueño del apartamento y deben de llenar como un rental declaration y deben pasar ese contrato por Housing Authority, y también deben de pasar el inventario. Todo eso debe estar firmado y bueno, eso ya va en el proceso del Work Permit, ¿sí? Deben de pagar 280 euros, que es lo que está ahorita costando el Work Permit acá en Malta. Les van a pedir algunas fotos, dependiendo del trabajo, el tipo de trabajo. De pronto les piden curso de manipulación de alimentos, lo pueden conseguir también acá muy fácil. Si es algún trabajo que requiera la licencia, les van a pedir la licencia de conducción. Bueno, ya depende, cositas ahí ya muy detalladas que dependería ya de cada trabajo, pero a nivel general es eso. La empresa va a llenar el formulario o les van a preguntar, les van a explicar, mire, llenen todo esto. Son datos generales básicamente, ¿sí? No es nada del otro mundo. Les van a pedir copia del pasaporte, así que ustedes tienen que sacarle copia a todas las hojas del pasaporte, o allá la empresa les sacan las copias, no se preocupen por eso. Y ya es muy sencillo, es fácil de sacar. La mayoría de empresas saben de que hay que sacarles permiso a las personas no europeas, entonces ellos ya saben los procesos, ellos los van a asesorar, ¿sí? Y ustedes están muy pendientes ahí de las llamadas o de cualquier documento, cualquier solicitud que se les presente. Bueno amigos, quería compartirles esa información a grosso modo. Acá debajo, como ya les dije, van a encontrar más detalle de todas las páginas y toda la información que se necesita para de pronto preparar la hoja de vida o para aplicar a más trabajo. Les dejo más opciones, más páginas para que vayan y chequen, pero a nivel general el proceso es fácil, ¿sí? Ya depende de tus capacidades, dependes de ti, de saberte vender, de aprovechar las oportunidades de la vida también, de la suerte también un poco, y nada. Te deseo lo mejor en ese proceso buscando trabajo. Si yo te puedo ayudar en algo, si necesitan información sobre Malta, escríbanme. Acá debajo también dejo mi celular, mi número de WhatsApp para que me escriban y me pregunten cualquier información que necesiten sobre Malta, o si necesitan cursos de inglés también les comparto los precios y sin ningún compromiso les comparto esa información. Entonces amigos, gracias por quedarse hasta acá, hasta el final del video. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos una cita todos los domingos. Así que nos vemos la próxima semana.